Y le dijimos hace algún tiempo, esperemos que se instale o empiece a instalarse el gobierno del presidente Gabriel Boric. Se lo dijimos a Hugo Herrera, columnista, un afamado analista político y profesor de la Universidad Diego Portales. Y queremos conversar con él justamente sobre esta instalación, particularmente cuando pasan cosas, Hugo, que son bien interesantes, porque tuviste una instalación donde todavía no tienes nombrados a una cantidad enorme de personas, y ya ha pasado casi 15 días, donde la ministra del Interior intentó entrar a un terreno en la Araucanía y fue repelida con balazos incluso, y donde tú tienes una situación bien particular en todo lo que está pasando con el Congreso y con la Convención Constituyente respecto de lo que van a ser los cambios a futuro. Entonces, a ver, sí. ¿Era previsto esto o no era previsto esto? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Yo creo que hay desprolijidades en el inicio, eso sin duda. Es un gobierno que se está instalando, donde hay cuadros que no tienen gran experiencia en cargos políticos. Si bien tienen experiencia en la política de asamblea, de universidades, incluso de la calle o del parlamento, no han estado en cargos ejecutivos, y eso es lento de armar. Y es un grupo que ha mantenido por mucho tiempo un discurso muy crítico de las fuerzas de orden y seguridad, así como un discurso que en cierto modo no se interesa demasiado por la economía. Entonces, creo que le pasa algo análogo a lo que le pasó en su minuto a Piñera cuando llegó el Piñera 1, porque en el fondo la derecha llevaba 20 años criticando al Estado, que se achicara el Estado, y de repente ganaron el control del Estado. Y la pregunta era, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y se creó como una especie de retórica de la excelencia, pero eso duró poco, digamos. Yo creo que aquí el desafío del gobierno es ocuparse rápidamente de esos dos temas. El tema seguridad, reforma de carabineros, que todavía no se ve nada muy claro, el conflicto mapuche, por cierto, y el tema de la economía. La economía, claro, hay un pensamiento economicista frívolo que reduce la política a la economía, que impera mucho en mi sector, en la derecha. Pero también hay una frivolidad en despreciar la economía. La economía es, por decirlo así, la olla de la que todos comemos, digamos. Si eso entra en crisis severa, como vemos que está entrando en una crisis que parece que va a ser severa, tenemos menos, digamos. Tenemos menos guerra, digamos. Claro, el contexto como que todo está conspirando como para que algo así ocurra. Y el otro punto en que yo veo que todavía el gobierno no ha tomado el protagonismo que tiene que tomar es en la convención. Yo creo que aquí ha habido contradicciones. Yo escribí una columna planteando que Giorgio Jackson, en cierto modo, que parece no tener, digamos, la flexibilidad del presidente, ni estar reparando en las cuestiones de Estado, planteaba esto en declaraciones en La Tercera el fin de semana como un triunfo del sector o de la izquierda, digamos. ¿Qué cosa? Lo que ocurriera en la convención, los resultados de la convención, y sobre todo decía que el plebiscito de salida va a ser una medición de fuerzas de la izquierda. Yo creo que eso es funesto. O sea, eso contradice justamente lo que dijo el presidente Boric, de que la Constitución no podía ser, en ese mensaje que le da a los constituyentes, un texto partisano. Porque eso es lo contradictorio con un texto constitucional en una democracia más o menos madura. Se trata de incluir, no de excluir. Entonces, veo las declaraciones del ministro Jackson, muy rígidas, digamos. Y si uno combina eso con la práctica que están teniendo ciertos grupos de constituyentes de excluir, incluso, por ejemplo, a la democracia cristiana,
pucha, yo creo que se está generando ahí un escenario que merece, exige que el presidente tome algún protagonismo, por supuesto respetando la autonomía, son todos organismos autónomos, pero él puede enviar mensajes y ejercer el liderazgo político que tiene en una cierta mayoría de la convención. Digamos. Sí, ahora, en esa relación entre la convención constitucional y el gobierno, uno podría haber supuesto, en términos absolutamente, si tú quieres, idílico, cosa que no va a ocurrir, que básicamente se diera porque la Constitución iba a ser votada e iba a ser plasmada y el gobierno que le tocaba recibirla iba a ser este. Pero a mí me da la impresión que hay ciertas cosas que todos sabíamos que iban a pasar, Hugo, en el ámbito de la Convención. Por ejemplo, que se iban a revisar determinadas formas de generar institucionalidad. Eso, de hecho, es el primer paso, la esencia de una constitución es que revise aquello que existe y que cambie aquellas cosas que no funcionan. Una convención constituyente para mantener exactamente lo mismo que la constitución anterior no tiene ningún sentido. Y por lo tanto sabíamos que iban a venir. Y había todo tipo, desde las fake news que decían que claro, se iba a acabar la bandera y el himno y todo. Pero ahora empezamos a entrar en materia. Y empezamos a entrar en materia, y eso te lo quería preguntar, en temas que son particularmente sensibles para el mundo político. ¿Debe o no debe haber una sola Cámara o debe el Senado ser un estamento regional? Y para mi sorpresa, porque yo pensé que iba a ser bastante más peleado, parece que hubo por lo menos un consenso bastante mayor en el cambio del sistema político. Sí, hay que ver que tampoco es tan profundo el cambio del sistema político como para que alguien dijera, no, es que esta cuestión va a ser Barrabás, no. No, a ver, yo coincido contigo en que un cambio constitucional implica cambios en la estructura del poder en el país y tratar de reformar aquellos aspectos que están en crisis, sobre todo, por ejemplo, la institucionalidad territorial, que en Chile es famélica y que hay que fortalecerla, y se dio una buena señal en ese sentido, un buen paso. Pero también no hay que olvidar, me parece, que en esta Constitución también lo que se pide es lo que no tiene la del 80, que es poder simbólico, capacidad de ser un símbolo en el que todas las fuerzas democráticas se sientan reconocidas. Legitimidad. Digamos. Legitimidad al final, claro. Si tú no tienes legitimidad, esto va a ser terreno de disputa permanente. Sí. Cuando la Constitución en verdad tiene que convertirse, ojalá, en algo intangible. No sé, si uno piensa en la ley fundamental de Bonn del año 49, es intangible, nadie está dispuesto a hacerle cambios importantes. El sistema, la Constitución norteamericana, ¿para qué decir? Eso es sagrado, por decirlo así. Bueno, quizás la tradición nuestra implica mayor cantidad de cambios constitucionales, pero creo que no hay que perder de vista ese poder simbólico. Y ese poder simbólico se alcanza incluyendo a la mayor cantidad de gente posible, digamos. Cae la anomalía de que en los resultados electorales de la Asamblea a la derecha le fue pésimo. Sí. Y además que entró un grupo muy extremo de derecha, pero hay un grupo moderado. Entonces yo digo, pucha, es fundamental que ese grupo moderado esté incluido también, porque si no está, tú vas a tener a un 40, a un 45, quizás un 50% de personas que van a estar desafectadas con la Constitución. Y eso no puede ser, eso no creo que le haga bien al país. Y en ese sentido, creo que la Constitución tiene un problema, perdón, la Convención tiene un problema, que es el problema de todos los organismos plurales, digamos, con mucha gente, que se pueden transformar en una especie de lo que Alberto Edwards llamaba la fronda, o sea, grupos que discuten y no se ponen bien de acuerdo y al final negocian por intereses, qué sé yo, donde las deliberaciones no son muy ordenadas y priman los grupos, los intereses facciosos y al final no hay algo así como un ambiente de entendimiento general. No digo que eso no se pueda producir, pero no se ve todavía que cuaje eso. Por supuesto que hay
entendimientos, se logran mayorías para ciertos temas, pero creo que falta todavía producir ese gran consenso. Convengamos una cosa, Hugo. A mí me sorprendió positivamente el que la mesa de la convención, que podía ser íntegra, con solamente personas que eran de la oposición anterior, haya tomado racionalmente la decisión de que había que incluir a alguien de la derecha, aunque no tuviera los votos para entrar. Sí, eso es clave. Ahora, no estoy seguro que eso hubiese pasado al revés, pero sí, no vamos a saberlo. Total, es un contrafactual que no vamos a saber cómo ocurre. Pero en este caso particular, racionalmente se tomó la decisión de incluirla dentro de la mesa porque tenía que estar incluida una cantidad de gente que representaba una idea del país. Y eso me parece que fue una buena señal y abrió bastantes compuertas. Ahora, no estoy tan seguro de qué tan lejos se puede llegar en ese tipo de arreglo, pero por lo menos hubo un paso, a mi modo de ver, tremendamente civilizatorio ahí. Sí, no, coincido plenamente, o sea, fue un gesto importante, fundamental en cierta forma. Pero hay que tener en cuenta esto, tú vas a tener que ganar el plebiscito. Sí. O sea, si no gana el plebiscito, el proceso se descompone, digamos. No veo cómo vamos a arreglar este asunto. Entonces, para eso, mi recomendación sería al menos esos 10, 13 convencionales de derecha moderada, el grupo en torno a Monker, por decir algo, digamos, debieran ser incorporados en las negociaciones fundamentales, al menos en las más importantes, no en cualquiera, pero en las más importantes sí. Y lo otro que me parece que es importante es que el presidente opere como contrapeso, ¿no? Porque el espíritu de Fronda tiene muchas virtudes. Tú generas mucha opinión, mucho intercambio, mucho debate, pero también tiene esto que es centrífugo. Se va a la dispersión. Y es el presidente el que en Chile tradicionalmente ha tenido la legitimidad para hablarle al país en su conjunto y sacarse un poco la bandera partisana y decir cosas como la convención no puede producir una constitución partisana. Entonces yo ahí creo que el presidente tiene que ejercer un liderazgo y al final le conviene a él, le conviene al país, le conviene a todos, digamos. Ahora, yo voy a decir una cosa que puede ser total y absolutamente loca, pero yo tengo la impresión, es solamente la impresión, no tengo información, pero tengo la impresión que el presidente Boric ha tratado de mandar una suerte de mensaje de que no va a ser como el presidente Piñera, que prácticamente hablaba en la mañana, hablaba al mediodía, hablaba en la tarde, para cualquier cosa salía él y decía que aquí, acá, que va a tratar de generar una condición de voz del Ejecutivo para situaciones que realmente tengan algún gran peso en términos políticos. Pero quizá eso habría que revisarse si es que se percibe que hay ausencia del Ejecutivo. Sí, yo creo que claro, en esto hay que buscar un justo medio. Efectivamente, Piñera en cierta forma agotaba porque hablaba mucho, pero además no decía lo mismo que hablaba, digamos. O sea, no significaba mucho lo que hablaba. Eran listas, medidas puntuales, pero rumbos para el país no dio nunca. Nunca. Yo me acuerdo que nosotros hablamos en la época del estallido, los días previos al acuerdo del 15 de noviembre, y no se veía acción del presidente. El proceso no lo condujo el presidente. Entonces, claro, entre un presidente que aparece todo el día y no dice nada, y un presidente que dice mucho, pero aparece cada, no sé, por decir algo, una vez a la semana, claro, hay yo creo que un medio, porque el presidente tiene que, sobre todo en este momento, a lo mejor en régimen ya no, pero en el momento en que tú estás pariendo, produciendo una constitución que se supone que ojalá se apruebe y dure, yo creo que al presidente le corresponde dar esos pasos. Y además se viene una ola, digamos. Aquí el problema de la seguridad está, hay que reformar Carabineros. ¿Cómo se va a hacer eso? Hay que dar señales pronto. Y el otro tema es el de la economía, o sea, cómo tú vas a paliar
la crisis que se está engendrando. O sea, las tasas han subido exponencialmente y eso tiene un límite, digamos. Tú no puedes poner tasas al 20, al 30, al 40 porque quiebras la economía. Entonces, la pregunta es, claro, ¿quién y cómo y cuándo va a mostrar el paquete de medidas, por decirlo así, o las tres direcciones en las cuales el país va a avanzar? Digamos? Mira, hay una acción humana que es extraordinariamente potente y que básicamente lo que hace es permitir que uno defienda el ego, digamos, defienda su posición. Y eso es básicamente encontrar a alguien a quien echarle la culpa de las cosas que pasan. Y desde ese punto de vista, bueno, tenemos una guerra que nos está haciendo subir los precios de combustibles enormemente y bueno, eso es culpa de allá. Eventualmente tenemos una instalación de gobierno que alguien podría argumentar tiene que hacer un montón de cosas que el gobierno anterior dijo que las tenía listas, la reforma Carabineros, entre otros, que nunca jamás se pasó, y por lo tanto hay que retomar algo y revisarlo y hacerlo. La responsabilidad es del gobierno anterior. En algún momento dado tú tienes que empezar a asumir responsabilidades de tu propia conducción. Claro. Creo que algo de eso, y creo que se hizo con bastante aceptación, fue la visita de Isquia Siches a Temucuicui, donde se reconoció que pudo haber habido desprolijidad en la forma de hacerlo, digamos, y que el rito o el signo de esta empatía con los pueblos originarios necesitaba pasar por una serie de formalidades propias de el pueblo al que tú ibas, cosa que no ocurrió. Bueno, pero es interesante esa lógica de cómo tú empiezas a dar señales de que ya estás en propiedad arriba. Y claro, nunca has mandado a Carabineros a controlar una manifestación y van a pasar cosas, siempre pasan cosas. Lo importante es saber cómo se reacciona a esas cosas que pasan. Sí, estoy de acuerdo y creo que en este momento, o sea, el presidente, en el análisis anterior lo que conversamos, que el presidente hizo gestos importantes, sí, discursos importantes, como que tenía conciencia histórica de lo que estaba haciendo. Pero este es el momento, claro, de la acción. Es el momento en que hay que presentar los planes de reforma, los planes legislativos, los planes de seguridad, qué sé yo, y la reforma Carabineros, lo que viene en la economía. Y ahí, claro, es clave mostrar resultados con una cierta rapidez. Porque, mira, yo me acuerdo que la oposición en la época de la concertación criticaba que la concertación le echaba de toda la culpa a la dictadura, ¿no? Pero la crítica no funcionaba mucho, porque es cierto que la concertación le echaba la culpa de muchas cosas a la dictadura, pero tenía el país creciendo al 7%. Sí. O sea, los resultados eran formidables en muchos sentidos. Había políticas sociales que se estaban expandiendo, qué sé yo. O sea, la concertación los primeros 10 años fue una máquina de éxitos. Y le echaban la culpa a una dictadura. Ahora se le puede echar la culpa a Piñera, pero Piñera es bastante menos, sí, es de menos entidad que una dictadura, los males que puede haber causado. Entonces... Y el público es mucho más impaciente hoy día. O sea, hay algo en lo que la gente está entusiasta. Veo que en la calle hay un ambiente. Hay como de esas cosas que se producen cada cierto tiempo y no son muy habituales. Hay un ambiente en el que yo creo que el país reconoce que se renovaron las élites. Y eso es muy bien recibido, digamos. Hasta las anécdotas son bien recibidas, digamos, de cómo vive Boric, de cómo se relaciona el grupo, digamos. Pero claro, en algún momento hay que empezar a actuar. Y eso tiene que ser más temprano que tarde. Y con la constituyente yo creo que es fundamental. O sea, Ascanio Cavallo planteaba que viene el síndrome del reloj de arena ahora, que en el fondo dice cuando se empieza a ver que el tiempo se acaba, la gente empieza a hacer tonteras, digamos. Entonces, o se le da más plazo a la constituyente o se plantea una hoja de ruta para los propios constituyentes, pero creo que ahí
el esquema portaliano de una fronda poderosa que discute mucho, pero un presidente que la estabiliza, esa ingeniería política creo que es fundamental hacerla funcionar. Bueno, vamos a ver cómo sigue eso y conversamos en un mes y medio más. ¿Te parece? Muy bien, yo feliz. Muy bien, Gracias. muchas gracias, Hugo.